Bienvenidos al taller de Educando mediante la comunicación asertiva. ¿Qué es la asertividad? Es una habilidad social que se trabaja desde el interior de la persona. Se define como la habilidad para ser claros, francos y directos, diciendo lo que se quiere decir sin herir los sentimientos de los demás, ni menospreciar la valía de los otros, solo defendiendo sus derechos como persona. Dicha habilidad se sitúa en un continuo donde en el centro se encuentra la asertividad y en los extremos, a un lado y al otro de ella, se encuentra la pasividad y la agresividad. Otra de las competencias que podemos desarrollar es la comunicación asertiva. Es una habilidad que desarrollamos para poder desempeñar una comunicación donde no se vea afectado las demás personas y que podamos saber hablar con propiedad y escuchar a los demás. Para ello debemos tomar en cuenta el lenguaje no verbal, la empatía y el lenguaje escucha-activa. Existen tres componentes de la comunicación asertiva, los cuales son el lenguaje no verbal, escucha activa y la empatía. El lenguaje no verbal es un componente de la comunicación asertiva debido a que tiene un 65% en el mensaje que se quiere transmitir entre dos personas o más. Este se transmite por medio de movimientos corporales, gestuales o es la mejor práctica para la comunicación entre dos o más personas, la cual permite escuchar y prestar atención plenamente enfocado en quien nos habla. La empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva lo que sienten los demás. Importancia de la asertividad en la educación inicial. Saludos cordiales docentes. Mi nombre es Lisbeth Collago y voy a explicarles sobre la importancia de la asertividad en educación inicial. Empecemos. Importancia de la asertividad en la educación inicial. Podemos decir que la asertividad está muy ligada a la inteligencia emocional y a la competencia social. Si nosotros como maestros utilizamos una comunicación empática, sensible, teniendo en cuenta los sentimientos y emociones de los alumnos, ellos también pondrán en práctica la asertividad con los compañeros de clase y con las personas fuera del centro educativo. ¿Desde qué edad se debe enseñar la asertividad? Debe enseñarse desde edades tempranas porque de este modo los niños se convertirán en adolescentes y adultos asertivos, algo que les ayudará a tener una vida mucho más exitosa y con un mayor equilibrio emocional. Hola con todos, mi nombre es Andrea Flores y les voy a hablar acerca de los tipos de comunicación. Tenemos que saber que existen tres tipos de comunicación: asertiva, pasiva y agresiva. La comunicación asertiva está asociada a la inteligencia emocional y también es la capacidad para comunicarse de manera armoniosa y eficaz con los demás. Esta manera de expresar nuestras ideas u opiniones reduce la probabilidad de que se cree un conflicto. Requiere de un profundo respeto por las personas con las que tú te vas a comunicar y también es necesario establecer que tú esperas ser respetado. La comunicación pasiva. Las personas que lo poseen suelen ser incapaces de expresar sus pensamientos o sentimientos. Esto todo por tener miedo al enfrentamiento por parte de los demás, evitando el conflicto ante cualquier precio y siempre va a tratar de tranquilizar a los demás, expresándose con disculpas continuas, con temor o ansiedad, sin la posibilidad de externar sus pensamientos o sentimientos. La comunicación agresiva ocurre cuando una persona defiende sus derechos de forma agresiva, de manera verbal o incluso física. Las expresiones se enfocan principalmente en dañar o lastimar a la persona con la que se está hablando, en lugar de abordar el tema central de interés.
Esta persona se va a mostrar rígido, va a culpar a los demás, va a reaccionar exageradamente, va a emitir críticas constantes y no va a reconocer sus errores, insultando y ridiculizando a su interlocutor. Analiza tu manera de comunicarte. ¿Es asertiva? Mi nombre es Margarita Gobeo y hoy les voy a hablar de las ventajas de usar la comunicación asertiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La comunicación asertiva es muy importante al momento de transmitir nuestras ideas. Esto en el aula de clase comprende el hecho de que todos pensamos diferente y que se puede generar distintas opiniones en una conversación entre el docente y sus demás compañeros, logrando que los estudiantes sean asertivos, respetarán sus propias opiniones y escucharán las de los demás. Esto genera tranquilidad mental y emocional. Como ventaja, relacionarse con el entorno educativo y social, mejorando el modo en el que se resuelven las diferencias con las conductas adecuadas. Otra podría ser que aumenta el autoestima. Una persona con conductas asertivas sabe que debe respetarse a sí mismo para respetar a los demás, por lo que se usan los términos correctos para no ofender al interlocutor. Por ende, se sienten mejor al realizar actividades y mejorar sus relaciones sociales, expresando sus emociones, pensamientos e ideas con respeto. Cuando el docente quiere utilizar una comunicación asertiva, debe transmitir siempre con claridad lo que quiere, utilizando un tono tranquilo y firme. Es importante relacionar las acciones con su consecuencia. No debemos ir al chantaje. Por ejemplo, si un niño no quiere ponerse los zapatos para salir al patio, se le debe explicar que si no lo hace, se mojará los pies porque ha llovido y que se puede lastimar con las piedras que se encuentran en el patio. Como una comunicación no asertiva sería que decirle que si no se pone los zapatos, se quedará una semana sin receso o sin jugar. Esa no es la manera adecuada de utilizar una comunicación asertiva. Para concluir, la comunicación asertiva es una opción para mejorar el clima de aula, beneficia al docente y al estudiante, mejora la predisposición del educando para participar en el proceso de aprendizaje, previene en el docente el estrés debido al control emocional que la comunicación asertiva promueve. La práctica de comunicación asertiva es reflejo de una educación humanista que considera el elemento emocional del docente y del estudiante. También en las aulas donde se aplica comunicación asertiva hay espacios en los cuales los niños aprenden conducta asertiva, también logran una comunicación asertiva para practicarla y promoverla en sus propios hogares o también con sus compañeros en aula, convirtiendo así la comunicación asertiva en un espacio de encuentro de emociones y conexiones emocionales con su entorno. Las autoridades educativas deben considerar la necesidad de realizar talleres de información y capacitación en comunicación asertiva con docentes y, si es posible, también con padres de familia de manera obligatoria, ya que es un beneficio tanto en el campo laboral para combatir el estrés, que es una de las razones para recomendar la capacitación de comunicación asertiva, al igual que los padres para trabajar un clima relajado en el hogar y tranquilo en el hogar con cada uno de sus hijos. O en sí el docente puede autoeducarse y trabajar en el fortalecimiento de su habilidad de comunicación asertiva, ofrecer orientación a su grupo de estudiantes con ejercicios de formación y desarrollo de la asertividad y autocontrol.